Inmediatamente nuestras declaraciones, y ahí están las hemerotecas, y ahí están los registros sonoros de las televisiones y de los emisores de radio, nosotros declaramos que lo que hacíamos era dar un plazo a los agentes sociales que tenían algo que decir, en este caso el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y también al Partido Socialista, que evidentemente con su representación pues tenía la posibilidad de hacer algo, para que por favor se pusieran de acuerdo sobre la preservación, la conservación del teatro bretón y del significado de un espacio cultural que desde el siglo XVI está presente en Salamanca. Nosotros dijimos que habíamos ganado tiempo para eso y también dijimos que desde luego no se podía consentir que ese edificio estuviera en las condiciones que estaba, como un criadero de ratas, como una incomodidad absoluta para los vecinos, y que nosotros dábamos tiempo, habíamos ganado ese tiempo. Eso nos hizo pelearnos en los tribunales con la finalidad de que se mantuviera la suspensión cautelar y que se pudiera, por tanto, dar tiempo. Eso es lo que hicimos los verdes. Pasado más de un año y hechas todos los intentos posibles para que el teatro bretón pudiera ser recuperado, vista su situación, que lo hacía técnicamente imposible de recuperar en el sentido de reconstruirlo tal y como estaba, pero que a nosotros nos parecía bien, si alguien lo hacía, maravilloso. Pero claro, los tiempos tienen que llegar a un punto. Nosotros somos conscientes de que los vecinos no podían soportar esa situación durante más tiempo. Es decir, que llegados a ese punto, había que encontrar una solución. Un acuerdo, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar esa solución? Lo que se pretendía construir ahí era una residencia de lujo para mayores. También creo que un aparcamiento, por supuesto, y unos apartamentos. Esto era la propuesta que había. Nosotros lo que hicimos fue intentar conseguir modificar eso, que nos parecía que eso no era ni útil para el barrio, porque no dinamizaba el barrio en absoluto, y además no conservaba el recuerdo, ni siquiera la presencia de un espacio cultural. Por lo tanto, lo que hicimos es iniciar conversaciones con la propiedad y con el Ayuntamiento de Salamanca para buscar una solución. Tuvimos la iniciativa de buscar alguna solución a lo que había. ¿Qué solución podía haber? Nadie se quería hacer cargo del teatro bretón, nadie iba a reconstruir el teatro bretón, y después de que hubieran pasado varios años, ¿qué hubiera sucedido? Pues que se hubiera hecho el proyecto inicial. Por lo tanto, nosotros negociamos y le dijimos a la propiedad que estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo siempre y cuando hubiese un teatro en esa zona y no hubiera una residencia de lujo para mayores, no era una residencia popular, una residencia de lujo. Eso ni dinamizaba el barrio ni tenía interés para Salamanca. Por lo tanto, la propiedad estuvo de acuerdo en la posibilidad de cambiar el uso, pero claro, el ayuntamiento no les permitía hacerlo. Nosotros fuimos a hablar con los representantes del ayuntamiento y estuvieron de acuerdo, fueron receptivos a nuestra propuesta de que cambiaran el uso y de que por lo tanto se pudiese hacer ahí un teatro y un hotel, porque claro, naturalmente hay que tener en cuenta que eso es una propiedad privada, no es una propiedad pública. El cambio, Ángel, ¿les parece sustancioso y positivo para la ciudadanía? Va a haber un teatro que se va a poder integrar en la red de teatros de Castilla y León, por tanto es un teatro que va a tener una entrada independiente, se va a llamar Teatro Bretón. El recuerdo del teatro va a estar ahí, no es el mismo, evidentemente que no es el mismo, pero a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Y vamos a tener un hotel importante en la zona que va a dinamizar al barrio, y vamos a tener un teatro con programación para que los salmantinos puedan seguir disfrutando, seguir teniendo ese espacio histórico que de otro modo hubiera desaparecido. Si esto no es una buena gestión, que me digan cómo se hace. Bueno, pues le quería preguntar por ese asunto porque, como digo, podía tener una parte de impopularidad y quería que lo explicara también aquí en la pantalla de la 8 de Castilla y León Televisión. Y hay otro tema que, claro, no le pido que me lo explique porque no tenemos tiempo para ello, sería muy largo, pero también hay quien decía, los verdes son quienes se opusieron al Corte Inglés. Y seguro que a usted se lo han dicho muchas veces. Claro, ahora que ya tenemos Corte Inglés... Claro. ¿Qué me dice? Claro, pues bueno, el caso del Corte Inglés fue también una cosa muy parecida. Nosotros desde el primer momento dijimos que estábamos a favor de la avenida Salamanca de cualquier empresa cuya iniciativa fuera la de generar actividad económica. Lo que planteábamos era que, como es lógico, hay que hacerlo respetando las leyes. Simplemente ese era el límite que siempre tendremos, porque no entendemos que para unas empresas y para los ciudadanos
sea necesario respetar las leyes en todos los momentos y para otros ciudadanos o para otras empresas no se tengan que respetar las leyes. Esto es lo único que planteábamos. Y decíamos que no solo nos venía bien el Corte Inglés, sino que lo aplaudíamos y que además había muchos lugares excelentes para la instalación del Corte Inglés sin alterar las leyes. Eso es lo único que decíamos. Sobre su ubicación o no ubicación, bueno, pues eso es discutible, no les parecerá bien ahí, a otros les parecerá mal, pero la cuestión era respetemos las leyes. La sentencia que se hace a ese respecto dice textualmente que con la operación urbanística se han beneficiado los intereses particulares y perjudicado los intereses de los salmantinos. Eso dice la sentencia, los jueces, no nosotros. Ante esto, pues yo creo que lo más natural es que los partidos políticos respeten la ley y luchen porque la justicia, la legalidad sea para todos. Más allá de esto, hay un asunto muy interesante. Lógicamente, los intereses políticos intentan echarnos encima esta cuestión, cuando nosotros lo único que hemos hecho ha sido eso. Y después, cuando se intenta instalar en Carvajosa de la Sagrada un centro comercial que va a traer a Salamanca mínimo 700 puestos de trabajo, el Ayuntamiento de Salamanca, sin ningún tipo de razón legal, alega dificultades de tráfico para impedir que la Junta de Castilla y León apruebe la instalación en Carvajosa de la Sagrada de un centro comercial con 700 puestos de trabajo. Eso sí que es ir en contra de los intereses de los salmantinos. Eso sí que es oponerse a que una posibilidad de trabajo venga a Salamanca, no la nuestra, porque si el Corte Inglés se instala en un lugar o en otro, los puestos de trabajo serán los mismos. No habrá problemas, pero si se impide a una superficie, como era el caso de Carvajosa de la Sagrada, y de hecho así ha sido, ahora mismo, en medio de una crisis extraordinaria, podríamos tener en marcha una obra enorme y además 700 puestos de trabajo como mínimo. ¿Quién está en contra aquí en Salamanca del trabajo de los salmantinos? Da la impresión de que los verdes no. Bueno, con estas explicaciones que nos ha dado ya vemos por dónde van algunas de las ideas de los verdes en nuestra ciudad, pero quería insistir un poco más en el modelo de ciudad que a ustedes les gustaría, aparte de estas cuestiones que acaba de puntualizar, que desde luego no están de acuerdo con ellas. Díganme qué modelo de ciudad quieren, más allá de que sea una ciudad verde, en esa línea europea de la que antes nos hablaba. Aparte de que naturalmente la ciudad se modifique morfológicamente en algunos aspectos para permitir una vida más tranquila, más digna, mejor para los ciudadanos, en las ciudades los ciudadanos tienen que tener trabajo para vivir, porque de lo contrario no pueden vivir en ella. Nuestros jóvenes que salen de las universidades, de nuestras dos universidades, y que tienen una capacidad y unas posibilidades realmente extraordinarias para generar sinergias de evolución y de trabajo y de dinámica económica en Salamanca, no encuentran lugar. Ahora mismo lo que los verdes tenemos como gran reto es proponer que en Salamanca pueda haber, a través del empleo verde, Salamanca y su provincia, a través del empleo verde, es decir, tecnologías de la información y la comunicación, nuevas energías que están dando, por ejemplo, solo en Alemania, las nuevas energías, es decir, la energía eólica, la energía solar, fundamentalmente, ha creado 500.000 puestos de trabajo. Además de esto, la agricultura y ganadería ecológicas, que están teniendo ahora mismo un desarrollo extraordinario en toda Europa y que en Salamanca no solo tenemos ese recurso, sino que tenemos ese recurso de forma absolutamente amplia, absolutamente dadivosa. Nosotros necesitamos que los jóvenes, que las personas, todas las personas, todos los trabajadores de Salamanca tengan opciones de poder seguir viviendo en Salamanca. La ciudad más verde que hay es aquella en la que sus ciudadanos pueden vivir tranquilos, pueden vivir a gusto, pueden tener trabajo, no tienen que emigrar, y en la que sus jóvenes, es decir, su potencia, sigue estando en ella. Y además de eso, queremos una ciudad vivible, una ciudad en la que los ciudadanos puedan moverse sin tener ningún problema desde el punto de vista de la contaminación. Es decir, esto es compatible además con un comercio propio, es decir, nosotros vamos a proponer con el pequeño comercio, y vamos a explicar que es posible a través de un plan de urbanismo comercial que está experimentado en 100.000 lugares, que el comercio tradicional de Salamanca recupere un poco de lo que fue su antigua pujanza, personalice a la ciudad, y eso no es incompatible ni con las grandes superficies ni con los comercios ya establecidos, las grandes franquicias. No es incompatible, es perfectamente compatible. Pero para eso hay que apoyar que ese comercio esté desarrollándose,
darles facilidades financieras, facilidades desde el punto de vista legal para su instalación y, además, que los productos salmantinos puedan tener una vía de comercialización a través de ese comercio propio también. Queremos una ciudad singular, queremos una ciudad verde, queremos una ciudad con trabajo y queremos una ciudad de gente que se sienta orgullosa de serlo. Bueno, pues de momento nos quedamos con estos apuntes, aunque todavía queda mucho tiempo por delante para que lleguen las elecciones y para que empiece la campaña en sí y para tener que ir detallando todas estas cuestiones. Ángel Gamazo, gracias por haber venido esta noche y darnos estas primeras pinceladas de su trabajo. Gracias por venir. Ha sido un placer.